Hola, apreciadas maestras y maestros, me presento. Soy Mónica Lovera, docente investigadora, maestra por convicción y actualmente líder del equipo de educación inicial en la Secretaría de Educación de Bogotá. Estoy muy complacida de poderlos acompañar el día de hoy en esta microcápsula que pretende convertirse en un espacio de reflexión que permita darles algunas pistas en torno a una pregunta muy interesante. ¿Cómo planear itinerarios sensibles que permitan provocar o que nos permitan provocar y acompañar esas interacciones enriquecidas desde la cotidianidad del hogar? Así las cosas, para empezar, quiero que nos centremos en la posibilidad de encontrar nuevos rumbos y sentidos a lo que hacemos en esto que llamamos prácticas pedagógicas en contextos de distanciamiento. Y es que nos hemos visto en esta nueva cotidianidad que se nos impuso, volcados a tener que probar nuevas maneras de hacer, de enseñar, que si nosotros miráramos hoy en retrospectiva, sin duda podríamos decir que no son iguales a las que teníamos cuando inició el confinamiento. Nos hemos venido redescubriendo, nos hemos venido renovando al paso de las tensiones, de las contradicciones, de los devenires que nos demuestran lo complejo que es el hecho educativo y la práctica pedagógica, ¿no? Hemos tenido que acomodarnos a condiciones inéditas para sostener la continuidad pedagógica y educativa con las niñas y los niños. De esta manera, digamos que resulta muy apremiante poder preguntarnos cómo sostener la experiencia educativa y pedagógica, o mejor, cómo sostener esa continuidad de la experiencia educativa en tiempos de confinamiento, cómo sostener esas interacciones que se perdieron, esos diálogos, esas dinámicas, las mediaciones y los procesos para un poco seguir nutriendo esas formas de ver y comprender, o esas formas de ser y estar, tanto de los niños y las niñas como de nosotros los adultos que los acompañamos. Teniendo en cuenta esta complejidad de esta nueva cotidianidad, pero aún sabiendo que hay muchas oportunidades que se están gestando, pretendo dar algunas pistas para planear itinerarios sensibles de trabajo desde la cotidianidad del hogar. ¿Y por qué itinerarios sensibles? ¿Por qué hablo de itinerarios sensibles? Uno, porque va más allá de mirar qué guías o qué contenidos envío a las casas de los niños y las niñas y cómo las recibo para poder evaluar y saber qué están aprendiendo, ¿no? Pero también hablo de itinerarios sensibles porque hoy más que nunca la pregunta por el desarrollo socioafectivo, por las emociones de los niños y las niñas cobra mayor vigencia, ¿no? Esas cosas del sentir, del amorar, como lo plantea Mari Carmen Díez, son fundamentales y deben cuidarse, ¿no? Un poco porque el sentir está muy relacionado con el conocer y no podemos descuidarlo. Entonces, por eso hablo de itinerarios sensibles de trabajo desde la cotidianidad del hogar. Así las cosas, quiero plantear 4 pistas para poder planear esos itinerarios. La primera pista tiene que ver con volver a los desarrollos y aprendizajes esenciales, más que hacer largo listado de contenidos a enseñar que teníamos quizás al inicio del año. Y cuando digo volver sobre esos desarrollos y aprendizajes esenciales, me refiero a repensar el currículo y reconstruirlo de cara a estas nuevas cotidianidades, buscando esos procesos de desarrollo que son nucleares, es decir, que son fundamentales, que no dan espera y que son claves, ¿sí?, para reorientar los objetivos y tomar decisiones frente a los procesos de desarrollo y aprendizaje que digamos que pueden poner en el centro la curiosidad natural de los niños y las niñas, sus propuestas, sus preguntas, más allá de ese largo listado de contenidos a enseñar. Y ahí entonces, un poco para empezar a entablar una especie de diálogo a propósito de la continuidad de la experiencia educativa, quisiera que se preguntaran qué están aprendiendo, qué creen que están aprendiendo las niñas y los niños en su cotidianidad mientras participan en la vida familiar, ¿no? Que está mediada un poco por los momentos de alimentación, los quehaceres del hogar, los ritos y rituales propios de su familia, etc. Y ahí va la segunda pista que quiero compartir con ustedes hoy, y es cómo convertimos esas situaciones cotidianas en experiencias claves para potenciar el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.
cómo generamos a partir de esas situaciones cotidianas que pueden ser muy sencillas, experiencias maravillosas y potentes que permiten jalonar procesos de desarrollo y aprendizaje. Pero para eso lo primero que tendríamos que reconocer es que los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas no se dan única y exclusivamente en la escuela, y que en la casa tenemos excusas perfectas para potenciar las capacidades de los niños y las niñas que están ancladas a esas interacciones cotidianas que se dan en las rutinas diarias. El momento de levantarnos, la hora del baño, la organización de la casa, la preparación de los alimentos, bueno, todos los rituales que se dan en el hogar y que permiten reconocer que allí hay una fuente inagotable de oportunidades que permiten jalonar procesos de desarrollo y aprendizaje, ¿sí? Y entonces, en ese orden de ideas, viene un poco un ejemplo que quiero compartir con ustedes, y es cómo Miguel Ángel, mi hijo de 5 años, ha reinventado su cotidianidad, ¿no? Y ya entonces mi sala ya no es la sala, sino el espacio donde habita esta gran caja de cartón que Miguel Ángel convirtió en su casa dentro de la casa, ¿no? Un espacio para él, para la construcción de su identidad, un espacio que ha habitado y que ha venido apropiando y llenando de detalles, como vimos en las fotos, y que finalmente hicieron que lo esencial de lo cotidiano se volviera extraordinario. Y con esto lo que quiero hacer es poner zoom en las interacciones sensibles que se posibilitan en esa alianza familia y escuela, y en cómo podemos acompañar de manera muy sencilla las iniciativas de los niños y las niñas, sus ideas y sus propuestas. Y precisamente en relación con esto es que está la tercer pista que quiero compartir con ustedes, y es escuchar atentamente las voces, las preguntas, las propuestas que hacen naturalmente los niños y las niñas. Y es que pues cómo no sacar provecho de esas actividades diarias que se hacen en familia si no es escuchando esas voces, esas preguntas y esas propuestas que los niños se hacen, ¿sí? Y con esto lo que quiero decir es que en esas preguntas curiosas, en sus hipótesis, en sus teorías acerca del mundo y lo que en esta pasa, es donde hay una enorme oportunidad que podemos aprovechar para mantener esa curiosidad, pero también para jalonar procesos de desarrollo completos, ¿no? Desde muchas de las dimensiones que tienen los niños y las niñas. Y entonces aquí la otra invitación es a preguntarnos cómo respondemos las preguntas que cotidianamente se hacen los niños y las niñas, cómo acompañamos sus exploraciones, cómo acompañamos sus juegos, sus propuestas, qué tanto los estamos escuchando y tenemos en cuenta eso que nos dicen, qué tipo de conversaciones tenemos con ellos, ¿no? Y en relación con eso, la idea es podernos convertir casi que en cómplices, ¿no? En cómplices de esas preguntas que permiten cuidar casi que esa curiosidad natural que tienen los niños, ¿sí? Y esto se logra fortaleciendo esa complicidad entre familia y escuela, ¿sí? Una complicidad que permitirá dotar de sentido las actividades cotidianas en casa y al tiempo cuidar esas preguntas y esas experiencias creativas y curiosas que tienen los niños y las niñas frente a su mundo. Como lo plantea Tonucci, la casa es un gran laboratorio, y en el ejemplo que él pone de la cocina se puede convertir en ese espacio para aprender de mezclas, transformaciones, cambios, procesos de causa-efecto, para establecer formas no convencionales de medir, escribir y leer recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Las oportunidades son innumerables, pero debemos empezar por reconocer, uno, que los niños son investigadores, y dos, que las familias digamos que son unos aliados importantes en este proceso de atesorar lo cotidiano y volverlo extraordinario, ¿sí? Aunado a esto, yo creo que a todos ustedes, como a muchas de nosotros que acompañamos las prácticas pedagógicas, nos ha embargado una pregunta por cómo tejer la experiencia desde una narrativa común que permita mantener ese sentido del aprender juntos, teniendo en cuenta que sobre todo es esa narrativa común la que hoy pareciera verse fracturada, ¿no? Y allí, entonces, quiero también aprovechar para reconocer que todas y todos sabemos que un aspecto fundamental para los niños y las niñas es el encuentro con los otros, ¿no? Que permite crear lazos de confianza, empatía, pero también procesos de andamiaje que son fundamentales en clave de desarrollo. Pero también sabemos que mantener la continuidad de la experiencia donde se habiliten las voces de todos y todas las niñas se ha visto afectado,
hemos tenido que concentrarnos en procesos más individuales y dependiendo de las posibilidades de acceso a Internet por parte de los niños hemos podido tejer en mayor o menor medida esas conversaciones comunes donde se compartían escenarios de construcción de conocimiento en colectivo. Por ejemplo, aquí en estas fotos se ve a Miguel Ángel que con su grupo están preguntándose acerca del nacer y el crecer, ¿no? Y poco a poco, en medio de esos diálogos compartidos, en medio de esas preguntas, de esas hipótesis, llegaron de alguna manera a las plantas como esa mediación posible para entender esa relación entre el nacer y el crecer, o el crecer y el nacer. Eso ha sido interesante. ¿En qué medida? En que pasamos de un alto volumen de tareas llegando a casa, y aquí estoy hablando como mamá, a un proceso que se ha construido con sentido, siguiendo el hilo de esas preguntas, de esas conversaciones que se han tejido con las niñas y los niños para articular esos procesos de desarrollo de aprendizaje claves de los que hablaba en la pista número 1. Entonces, un poco los proyectos de aula se convierten en una excelente oportunidad para organizar ese proceso de construcción colectiva, pero también es importante mantener encuentros que nos permitan vernos, escucharnos, sentirnos, poner en común ideas, llegar a acuerdos en relación a la solución de un problema, etc. Y esto se puede dar a través de videollamadas, encuentros sincrónicos, efectivamente, pero no necesariamente se requiere siempre esos encuentros sincrónicos. Aquí el lugar del maestro también puede ser el de convertirse en un gran hilador o tejedor a través de esas preguntas que van y vuelven en forma de videos, de cartas o a través de llamadas 1 a 1 que van concatenando la experiencia. Y aunque aquí la conversación se vuelve un poco más lenta, sigue dándose una conversación a través de eso que la maestra recoge, teje y devuelve para seguir tejiendo. Entonces creo que eso es fundamental. Y otro elemento clave a tener en cuenta para tejer esa experiencia desde la narrativa común es cómo vamos atesorando esas producciones que los niños y las niñas nos comparten, las fotos que las familias nos comparten del proceso que viven en la casa y cómo lo volvemos público también para crear esa narrativa común y generar el hilo de la experiencia. Y en ese hilo de la experiencia, el lugar de la familia como parte de la valoración de los procesos de desarrollo y los procesos que se viven desde la experiencia educativa se convierte central, ¿no? Tiene un protagonismo fundamental. Entonces ya los informes de valoración de los procesos se construyen a 2 manos y eso requiere, por un lado, buscar estrategias permanentes de diálogo con las familias en torno a los avances y oportunidades del proceso de cada niño y cada niña. Y aquí es importante que las familias tengan una voz visible y sean realmente nuestros informantes claves, porque ellas, las familias, los papás, las mamás, el cuidador, la abuelita, se convierten en quienes tienen de primera mano la información de lo que está sucediendo en casa. De este modo, y para cerrar un poco esta microcápsula, quiero que tengamos en cuenta que el haber cambiado el soporte que nos ataba a ciertas certezas nos ha permitido ver otras cosas y valorar la escuela como ese tiempo otro que abre ventanas de oportunidad para comprender, resignificar y transformar la realidad vivida. Desde un poco las experiencias de todos los que estamos allí involucrados, las niñas, los niños, nosotros los adultos. En ese cierre, entonces, quiero con el derecho a la ventana del arquitecto y artista Underweiser, que nos habla de que las ventanas son ojos al mundo, que nos preguntemos qué tanto las experiencias que hemos propiciado para llegar a casa y fortalecer ese hogar como un escenario también de aprendizaje se han convertido en esas ventanas entendidas como esos ojos al mundo. ¿Qué tanto se han convertido en esa oportunidad para ver el mundo a través de? Con esta invitación quiero dar cierre a esta microcápsula enviándoles un fuerte abrazo y esperando verles en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias.